Hola, ¿qué hay? Muy buenas. Soy Tomás Mateo de tomasmateo.com y de la escuela de equitación.online. En tomasmateo.com hablo sobre maneras de entrenar a los caballos y en la escuela de equitación online pues básicamente de aquellos ejercicios y aquellas técnicas que nos ayudan a tener una equitación más solvente y en la que empleamos mejor nuestro cuerpo. Bien, en este vídeo voy a dar mi opinión, que puede estar evidentemente o bien equivocada o directamente muy sesgada por mi propia experiencia y por todos los libros que me voy leyendo y en fin, y la visión propia de cada uno, ¿no? Pero es un tema que indudablemente está siempre de actualidad y es la cuestión del paso, de si el paso de los caballos se puede mejorar y en caso de que se pueda mejorar, ¿cómo se podría hacerlo? Bien, yo claramente soy de la opinión de los que cree que el paso de un caballo es difícilmente mejorable. Sinceramente es lo que pienso. Insisto, puedo estar muy equivocado. A lo mejor es cierto que hay grandes maestros, como algunos de los que nos han dejado pues, los clásicos tratados de equitación, como puede ser Bochet o algunos de estos, que a lo mejor ellos sí conseguían mejorarlo. Pero yo creo que la mayoría de jinetes mortales, los que no vamos a llegar nunca a ser grandes maestros, pues lo que podemos aspirar es a no estropear el paso de un caballo, ni entorpecerlo ni hacerlo más pobre. Y esto no es poca cosa. O sea, yo creo que si cualquiera de nosotros consigue que el paso que ya tenga nuestro caballo no conseguimos deteriorarlo y conseguimos mantenerlo en toda su calidad, amplitud, etcétera, pues yo creo que habremos conseguido mucho. Y claro, esto no es fácil. ¿Qué sucede? Pues que normalmente el paso de un caballo, sea de más calidad o de menor calidad, ¿no? Entendiendo por calidad no solo la amplitud del mismo, sino que en el que se distingan claramente los cuatro tiempos, en los que el caballo vaya empujando con ganas, etcétera, ¿no? No es solo que el paso en sí sea amplio. Yo creo que hay que buscar otros parámetros. Por supuesto, la amplitud es uno de ellos, pero esos que te he comentado pienso que son también importantes, ¿no? Si conseguimos no deteriorar esa calidad de paso, yo creo que habremos conseguido mucho, pero no es fácil conseguir esto por varios motivos. El primero de ellos, porque pues yo creo que se puede ver sobre todo al modo de vida al que se someten a muchos caballos, ¿no? Hay una máxima en fisiología humana, del deporte de humano, pero que es totalmente extrapolable a caballo, y es que lo que no se usa se pierde, o podríamos decir lo que menos se usa se pierde. Es decir, si tenemos un caballo que se mueve muy poco al paso, pues oye, es que cada vez se va a mover peor. Esto es así de sencillo. Es como una persona que se pase 8 horas sentados al día en la silla, después en el coche se pasa otras 2 horas, una para ir y otra para volver del trabajo, en casa pasa tiempo en el sofá, etcétera, etcétera. Esa persona cada vez se va a mover peor. O sea, eso puede haber nacido genéticamente con un paso fabuloso, pero con el tiempo se va a mover peor y no tenemos más que verlo. Caminamos por las calles de cualquier ciudad, etcétera, y vemos que las personas pues tienen unos andares de todo menos óptimos, ¿no? Entonces, lo primero es el caminar, digamos, el no perder, el hábito de caminar en un caballo. Si tenemos un caballo que vive en un box, pues nos va a tocar, cada vez que lo saquemos, moverlo mucho al paso. Si tenemos un caballo que vive en un paddock y ese paddock no es muy grande, ahí tampoco se va a poder mover mucho y va a haber que seguir caminando con él, ¿no? Entonces yo pienso que esto es lo primero, tener en cuenta que lo que no se usa se pierde y lo que menos se usa pues se va deteriorando. Después tenemos nuestra propia, en fin, cuestiones inevitables, que son leyes físicas, ¿no? Las propias leyes físicas que nos atañen desde el momento que nos subimos a un caballo. Estamos añadiendo un peso que además está más próximo al tercio anterior que al posterior, con lo cual estamos sobrecargando zona de cruz, en definitiva tercio anterior, las manos, y claro, pues eso ya de por sí va a hacer que el caballo pues ande más torpemente, menos equilibradamente, que recorte un poquito la amplitud de su paso, etcétera. O sea, el simple hecho de que una persona se suba
estamos añadiendo una carga, como la carga la estamos haciendo sobre un ser cuadrúpedo y estamos más cerca de esos miembros anteriores, pues esto ya va a contribuir de per se a deteriorar ese paso. Entonces, claro, de natural, si no trabajamos para remediarlo, pues tendremos un caballo volcado sobre las espaldas, y un caballo que va volcado sobre las espaldas, que es como se suele conocer, no camina bien, indudablemente. Camina porque el caballo se va a seguir moviendo, pero no es el tipo de caminar óptimo que perseguimos, indudablemente. Todo esto sin meternos todavía en cuestiones de trabajo en pista ni de nada específico. Estamos hablando simplemente de intentar conservar la calidad del paso de nuestro caballo. Entonces, como decimos, el simple hecho de montarnos y subirnos ya está contribuyendo a que el caballo se vuelque más sobre el tercio anterior. ¿Y qué ocurre? Que como eso más o menos se sabe, queremos pues al final encontrar ese objetivo ansiado, ¿no? Que es el que nos hablan también los grandes maestros en sus libros, aliviar el tercio anterior, es decir, que el caballo baje la jadera, levante la cruz, etc. ¿Y qué ocurre? Que eso no es fácil. Primero, ni es fácil técnicamente conseguirlo rápidamente. Segundo, hay que saber hacerlo. Y tercero, además, es un efecto que viene progresivamente y en el tiempo. Eso no es algo que un caballo tú le digas, oye, que tienes que caminar así, ¿no? Y que se lo hagas con las riendas y con las ayudas y ya está, ya lo tienes ahí en un momentito. Evidentemente, esto es producto del trabajo de meses y de años. Entonces, claro, como esto ni es fácil, ni todo el mundo lo sabe hacer, y en definitiva, aquí hay prisa, porque con la equitación siempre estamos con las prisas por competir, prisas por querer conseguir esto, ahora prisas por querer subir el vídeo o la foto a redes sociales, siempre, y la prisa innata del ser humano, ¿no? Pues resulta que este trabajo, que si bien técnicamente tampoco es excesivamente complejo, el de conseguir que un caballo al paso alivie su tercio anterior y haga ese, un poquito de ese descenso de cadera y empuje con los pies por igual, etcétera, y ya no vaya volcado sobre las espaldas y nos pueda llevar más o menos holgadamente, más o menos confortablemente, como eso es cuestión de mucho tiempo, pues al final se empiezan a tomar atajos. Y aquí aparecen las riendas de atar, aparecen, bueno, toda clase de rendaje fijo, etcétera, y sobre todo una manera de montar que se confunde pues con ese llevar al caballo equilibrado, al caballo ligerito del tercio anterior, con llevarlo encogido. Y eso no hace sino empeorar la situación, porque ahí el caballo pues lo que va a hacer al final es trabajar desequilibrado, encapotado, va a perder las ganas de ir adelante, la impulsión será, aunque parezca que la lleva, pero realmente es una impulsión que es engañosa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí es donde intervenimos nosotros, estropeando muchas veces el paso de nuestros caballos. Entonces, bueno, pues esta sería la principal, pienso yo, cuestión a tener en cuenta. Somos nosotros los que podemos estropear el paso de nuestro caballo y hacerlo además con notable facilidad y sin que nos demos cuenta. Por un lado, por esta actitud de la prisa, y por otro lado, pues no saber con qué técnicas podemos hacer que un caballo empiece a trabajar más sueltecito de adelante y trabajando mejor con los pies, y porque al final echamos mano de todas estas trampitas, esta confusión de tríncalo, ciérralo, ponlo redondo, etcétera. Al caballo no hay que ponerlo redondo, el caballo tiene que ir poniéndose redondo él solo. Nosotros simplemente tenemos que ir mostrándole el camino, ¿no? Si tenemos que decir ponga el caballo redondo, o creemos que somos nosotros los que tenemos que poner al caballo el redondo, pienso yo, e insisto, a lo mejor me puedo estar equivocando, pero ya mal vamos y ya lo estamos equivocando, ¿no? Y no hablemos ya si para ponerlo redondo echamos mano de rendajes fijos, de gogue y de todas estas historias, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos con dos dificultades a priori. Vamos a suponer que tenemos un caballo que no tiene ni un paso excelente, pero tampoco es el peor del mundo, un buen paso, el que tenga. Nos encontramos por un lado que la mayoría de caballos hoy día viven en hípicas, o bien en boxes, o bien en paddocks, pero son pequeños, no están generando un gran movimiento en su día a día. Ya hemos visto, lo que no se usa se pierde, y vuelve a pensar en la persona que cada vez camina menos. Cuando llegue a una cierta edad, caminará más torpemente, pero que esto le pasa incluso a los niños. Los niños de hoy pasan tantas horas en las escuelas, etcétera, que cada vez caminan peor, ¿no?
y tienen menos propiocepción, etcétera, etcétera. No hablemos ya pues de todos estos que se pasan el día comiendo bollicaos y todo tipo de batiditos, etcétera, pues empiezan a poner rellenitos y claro, y tenemos unos niños que son grandes maestros en el arte de la PlayStation o de jugar a los jueguecitos de móvil, pero no hablemos de en el momento que necesitan poner a prueba sus capacidades físicas. No te hablo ya de correr, saltar o trepar a un árbol, simplemente caminar bien, ¿no? Entonces aquí estaría el primer problema, lo que no se usa se pierde, así que si queremos que un caballo ande bien, a seguir fomentando el paso en él, y eso podemos hacerlo ayudándonos de montones de cosas, caminador, llevándolo del ronzal, trabajándolo pie a tierra, etcétera, etcétera. Ahora te hablo un poquito más de esto. Y segundo problema, si encima tenemos el primero, añadimos el segundo. Nos subimos encima, estamos sobrecargando el caballo sobrecarga las espaldas, etcétera. Esto da lugar a el siguiente step, el siguiente peldaño, y es que intentamos enmendarlo, pero muchas veces con prisas, con atajo y con técnicas que no sirven y que empeoran, trincando, cerrando, confundiendo la reunión con llevar al caballo encogido, echando mano de rendaje fijo, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto tampoco funciona. Ya estamos viendo que estamos muy lejos entonces de mejorar ese paso de un caballo. Por eso te decía, yo creo que es que con que aspiremos a simplemente no deteriorarlo ya estaremos consiguiendo bastante, ¿no? Entonces aquí ya tenemos 3 pasos. Bien, ¿cómo podemos entonces realmente no deteriorar el paso de un caballo? Bueno, pues por supuesto, como te decía, dándole ese movimiento de paso, que el caballo no lo pierda, y yo soy muy partidario de hacerlo también mucho pie a tierra, pero no solo paso, sino trabajar al caballo a distintos aires, distintas superficies, cuestas arriba, desniveles, etcétera. Mientras más exponemos un caballo a mayor variedad de estímulos con diferentes intensidades, etcétera, etcétera, más va a redundar en que lo básico él lo haga mejor. Es decir, si tú eres una persona que salta la pata coja, que salta en altura, que es capaz de hacer distintas, en fin, maniobras con las piernas, eres capaz de sentarte y levantarte sin poner las manos del suelo, etcétera. Trabajas bien tus piernas, en definitiva, la coordinación, la fuerza, la flexibilidad de tus rodillas, tobillos, etcétera. Es muy probable que sea una persona que camina bien, ¿no? Pues a eso me refiero. Caminar es indispensable para caminar bien, pero lo podemos todavía complementar, asegurar, podríamos decir, con ejercicio de distintos estímulos, variedades, etcétera. Entonces, para mí eso sería lo primero. ¿Cómo es lo mejor? Indudablemente pie a tierra. Después, cuando montar mucho. Montar en la pista mucho al paso, indudablemente es aburrido. Aburrido para ti, aburrido para tu caballo. Montar en el campo, ¿no? Montar mucho en el campo. Y ahí también subir y bajar cuestas, meternos por distintos terrenos, paso, galope, etcétera, ¿no? Mientras más hagamos eso, más se va a reencontrar el caballo con su paso original y más le va a costar perder su propia calidad de paso. Y tercero, que practiquemos una buena equitación en la que no haya prisas, una equitación en la que nuestro objetivo no sea poner al caballo redondo, sino que pensemos en el largo plazo en tener un caballo más equilibrado, más que es capaz de llevarse a sí mismo y de llevarnos a nosotros mismos con garantías, con solvencia, con comodidad, ¿no? Eso yo pienso que es más interesante que no el hecho de conseguir quiero que el caballo vaya redondo, porque en todos estos años que yo llevo publicando en internet, con mi página web y la escuela de equitación online, sigo viendo que hay objetivos que pueden ser muy lícitos, pero pienso que están, si nos los planteamos así, pues eso va a hacer que el trabajo con nuestro caballo vaya por caminos poco satisfactorios, ¿no? Y lo que te decía, oye, no, yo lo que quiero es conseguir que el caballo se ponga redondo, pero ¿para qué? ¿Para qué quieres un caballo redondo como tal? Si malos objetivos nos llevan a malas planificaciones, ¿no? Entonces yo creo más en un sistema de largo recorrido, en un sistema de largo plazo. Voy a intentar hoy que mi caballo se mueva conmigo encima mejor que ayer, y si estoy trabajando pie a tierra voy a darle todavía mayor variedad de estímulos de la que le di ayer y la semana pasada, etcétera, etcétera, ¿no? Eso, digamos, a nivel de caballo. No pienso en el caballo redondo, no pienso en el caballo bueno, pues en esa serie del caballo reunido, no pienso, eso ya llegará, y ya llegará porque el caballo se vaya preparando física y mentalmente y te lo pueda dar de motu propio, ¿no? Entonces, eso, como te decía, a nivel de caballo. Y después, por supuesto, a nuestro propio nivel. Yo tengo que ser capaz de percibir
cuando mi caballo, pues por ir a lo más básico, primero tengo que ser capaz de, oye, tengo un caballo, lo voy a observar en un paddock, si vive en un paddock, o en un box no se puede observar esto, ¿no? Lo suelto en un paddock o lo suelto en una pista y voy a ver cómo se mueve y lo observo. Incluso lo puedo grabar en vídeo para después seguir viéndolo en casa, ¿no? Y observo cómo es ese paso. Lo observo a una mano y después lo cambio de mano y lo muevo como a otra, en libertad, después lo puedo poner a la cuerda, etcétera, ¿no? Y después cuando me subo pongo especial atención en ver en cómo siento ese paso, pero claro, para eso tengo que tener un asiento afinado, mis posaderas tienen que saber percibir lo que está sucediendo debajo de mi caballo. Si yo soy una persona que monto con una montura que le meto un salvador, una espuma, un no sé qué, no estoy acostumbrado a trabajar con estas sensaciones, voy a estar muy distante de lo que sucede debajo de mí, no voy a percibir la calidad de ese paso. También te puede grabar alguien que te deje el móvil y comparas, oye, voy a ver cómo es el paso de mi caballo cuando lo muevo yo en libertad, en el redondo o en una pista vallada, y voy a compararlo conmigo encima. Aquí ya tienes una información bastante interesante, pero no te pierdas tampoco todas las que puedes percibir bajo tus posaderas, porque desde fuera vas a percibir sobre todo la amplitud del paso, pero como te decía al principio, no es solo la calidad. Yo para mí, al menos, no valoro solo la calidad del paso en esa amplitud, que por supuesto es un valor importante, pero no es el único. Por eso te digo que eso lo puedes ver grabando tu caballo pie a tierra y después comparando contigo montado, pero tú tienes que percibir sensaciones, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cuando te montas, tú tienes que notar, aparte de la amplitud, si el caballo va empujando con ganas. Cuando lo pones a una mano o a la otra, si los dos pies empujan por igual. Esto hay maneras de verlo, ¿no? Tú tienes que notar la rectitud, también lo puedes valorar. Evidentemente la rectitud va a estar íntimamente ligada con si el caballo empuja con ganas hacia adelante, ¿no? Y con cómo mete los pies. Esto a mí me encanta sobre todo hacerlo por el campo. Sales al campo y te buscas una pradera grande, porque en un camino el caballo al final se puede sentir condicionado, pues digamos, coge al final referencia en el camino, a no ser que sea un camino muy amplio y que no tenga ni cunetas ni nada, pero si es un camino que más o menos tenga unos ciertos perímetros y haya cuneta y tal, el caballo se referencia un poco como se puede referenciar en la valla de la pista. Entonces, a mí me gusta esto hacerlo en un prado, y entonces coges en un prado y te vas, en un prado no coges ninguna dirección a priori, pero tú sí te buscas te haces tu propia referencia entre un punto y otro para ver si tu caballo, soltándole prácticamente la cara, llevándolo prácticamente con la ayuda de tus piernas, pero no insistiendo ni con una pierna ni más ni con otra, simplemente acompañando un poquito y ver qué pasa. Se te tuerce el caballo, se te va para un lado, se te va para otro, bueno, empiezas a hacer ese tipo de probaturas y ahí te das cuenta también, porque eso también nos va a decir mucho de la calidad del paso de nuestro caballo. Entonces, aquí te hablo de que aprendas a percibir, porque eso no te lo va a poder grabar alguien, va a ser difícil si te vas al medio del campo, ¿no? Eso es sobre todo más tuyo, a nivel de sensación tuya propia. Por eso te digo, es muy importante también que esta parte la trabajemos. Después, que trabajemos mucho nuestras manos, indudablemente. Si tendemos a encoger el caballo, si tendemos a trincarnos a nuestro mínimo desequilibrio, pues el caballo va a perder las ganas de ir hacia adelante con las mismas ganas y eso va a influir en su paso, lo va a deteriorar, ¿no? Claro, para tener unas buenas manos tenemos que tener un buen asiento y unas buenas piernas, porque si no tenemos buenas piernas, buen asiento, nos sentimos equilibrados en definitiva, al final ¿qué hacemos? Nos terminamos sosteniendo con las manos. Tenemos que saber crear una sintonía entre nuestras ayudas de pierna, nuestro asiento y nuestras manos, que haya una correspondencia de una cosa a otra, para que a lo mejor no estemos apretando mucho con las piernas y estemos cerrando con las manos, porque el caballo al final lo confundimos, lo volvemos loco y al final ¿qué hace? Ante la duda se encoge, se encapota, no nos empieza a no tener en cuenta lo que le pedimos, etcétera, etcétera. O sea, como ves, hay muchas posibilidades. Una vez entramos en esas grandes ramas que te he comentado, después podemos ir ahondando más en cada una de ellas. Entonces, para ir resumiendo, yo
creo que a lo mejor algunos grandes maestros son capaces de conseguir que un caballo mejore ya el paso que tiene. La mayoría de nosotros, con que aspiremos a no estropearlo, conseguiremos mucho. La buena noticia es que a día de hoy, desde hace bastantes años, la mayoría de caballos ya que se están criando tienen un muy buen paso de forma natural. Insisto, muy buen paso sobre todo a nivel de amplitud. Después nos queda evaluar el empuje, el remetimiento de pie, la actitud del caballo, las ganas de ir hacia adelante. Esto ya, algunos tienen más corazón, otros tienen menos corazón, unos son un poquito más asimétricos, otros van mejor para un lado que para otro, indudablemente, pero esto ya sí que lo podemos trabajar nosotros y conseguir ahí ahí tenemos bastante margen de mejora, ¿no? Esto es todo lo que nosotros podemos hacer y para eso, pues lo que te he comentado a lo largo del vídeo. Bien, aquí termina esta cuestión que quería comentarte. Te remito a mi página web personal tomasmateo.com. Ahí me dedico a mandar varios emails a la semana hablando de todo aquello que a través del entrenamiento, sobre todo basado en pie a tierra, pero también ayudándonos de otras estrategias muy interesantes, vamos a conseguir precisamente lo que te decía hoy. Un caballo que va a más, que se motiva en el trabajo, que cada vez rinde mejor, etcétera, etcétera. Y en la Escuela de Equitación Online, www.escueladequitacion.online, me centro sobre todo en cuestiones más específicas de equitación, donde voy a ir hablando a partir de ahora de cómo conseguir con ejercicios muy básicos pero muy potentes realizar una equitación en la que cada vez nos sintamos más a gusto y en la que notemos que nuestro caballo efectivamente progrese en esos ejercicios que por básicos muchas veces los damos no les damos la importancia que tiene y sí que la tienen. Y con los caballos, pues las cosas básicas, mientras mejor la hagamos, mejor nos va a ir. Así que te espero en mis dos páginas web, www.tomasmateo.com, www.escueladequitacion.online. Por dejar tu correo electrónico en el formulario que vas a encontrar tanto una como en otra, vas a tener un regalo. En cada página web te ofrezco uno diferente. Uno en tomasmateo.com y otro en la Escuela de Equitación Online. Así que si te ha interesado este vídeo, lo que cuento por email normalmente todas las semanas suele ser más interesante y ahondo en estas mismas cuestiones. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Te espero por cualquiera de mis páginas web y si puede ser en las dos, pues mejor que mejor. Bienvenido serás. Chao, chao.